Hola, muy buenos días o buenas tardes, según a qué hora escuches este audio. Para nosotros es una alegría poder llegar a cada uno de ustedes, saber de que tú te preocupas, ¿no es cierto?, en escucharlos, en compartirlos y poder de esta forma también hacer avanzar la obra de Dios. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Queremos en este momento invitar a que podamos estudiar la palabra de Dios, poder comprenderla, que Dios nos dé sabiduría, inteligencia y poder comprender los tiempos que nos ha tocado vivir y que la palabra de Dios siempre, siempre se cumple. Te invito a orar. Padre eterno, la honra y la gloria sea siempre para ti. Queremos en este momento orar por cada persona que está oyendo este audio, por cada persona que está viendo este video. Queremos pedir, Señor, por ellos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Queremos en este momento poder compartir algunos versículos de la palabra de Dios y estudiar, quizás no en profundidad, pero sí dejar el tema claro. ¿Qué es lo que está sucediendo muchas veces hoy en día? Queremos invitarte a meditar en algo que muchas veces no lo decimos o muchas veces lo pensamos, pero no lo decimos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay historias en la Biblia, lógico, ¿no es cierto?, de que se relatan que se cumplieron al pie de la letra. Cómo la palabra de Dios se ha cumplido al pie de la letra. Es muy, pero muy interesante ver esto. Hay personas, ¿no es cierto?, de que no creen muchas veces en estas cosas, pero la Biblia, nosotros cuando la logramos entender y estudiar, en especial en profundidad, nos damos cuenta de cómo la palabra de Dios se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Y vamos a ir viendo algunas cosas. Pero antes de empezar este estudio, quiero hacerte algunas preguntas para que podamos, ¿no es cierto?, comprender. ¿Cómo trabaja el enemigo? ¿Será que nosotros entendemos, comprendemos cómo trabaja nuestro enemigo? Hay personas que dicen, no, es que no tenemos nosotros que estar como preocupados de esas cosas. Pero déjame decirte, nosotros tenemos que también ver de una u otra forma cómo trabaja el enemigo, porque en esta historia, en esta que vamos a realizar ahora, este audio, nos vamos a poder dar cuenta que si muchas veces nosotros no sabemos cómo trabaja nuestro, ¿no es cierto?, nuestro enemigo, podemos tener un fin muchas veces como la historia que vamos a revisar ahora. Quiero que vayamos al libro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Aquí sale una de las historias más brillantes, podríamos decir, y quizás más proféticas, a pesar de que la Biblia, ¿no es cierto?, está llena de símbolos, pero también de muchas profecías. Pero aquí hay, hay una profecía eh, muy grande, que también muchas personas la comprenden, pero muchas veces no nos damos el tiempo de revisar algunos detalles de esta profecía. Daniel capítulo 2. Dice que el rey, ¿no es cierto?, de Babilonia, en este caso el rey Nabucodonosor, dice que tuvo un sueño. Soñó, ¿no es cierto?, allí, dice, con una estatua, y dice de que allí, ¿no es cierto?, esto era, dice que podríamos decir esta imagen, ¿no es cierto?, que él vio, tenía varios periodos, varios tiempos muy, pero muy detallados. Pero no quiero que nosotros vayamos a eso. Quiero ir enseguida, para no alargarme, a un versículo que fue la interpretación que después Daniel le dio. Mira lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 38.
Mira lo que le dice, Daniel capítulo 2, versículo 38. Mira lo que dice, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Qué es lo que le dijo Daniel en la interpretación? Que aquel primer imperio que salía, aquella cabeza de oro, Daniel le dijo, ¿no es cierto? Dios me ha mostrado de que tú, Nabucodonosor, rey de Babilonia, tú eres aquella cabeza de oro. En esta imagen que vio, ¿no es cierto? Dice que Daniel le dice claramente, mira, Nabucodonosor, tú eres el rey de Babilonia y tú eres aquella cabeza de oro. Pero mira lo que le dice en el versículo siguiente. Versículo 39 dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Dice, y nos pone en el versículo 40, ¿no es cierto? Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, y desmenuzará y quebrantará todo, dice. Pero quiero referirme aquí en el versículo 39 a la empezada, cuando le dice, y después de ti, rey de Nabucodonosor, dice, se levantará otro reino inferior al tuyo. Todas las personas que estudian la Biblia, pero todas las personas que conocen de historia, saben muy bien que después de Babilonia vino el reino, ¿no es cierto?, ¿de quién? De los medos y los persas. Pero saben que quiero detenerme un poco en esto. ¿Por qué quiero detenerme en esto? Porque aquí cuando nosotros empezamos a revisar, ¿no es cierto?, cuándo terminó el periodo en este caso, ¿no es cierto?, de este imperio de que era de oro, ¿no es cierto?, el imperio de Babilonia, vamos a ver varios detalles que incluso la Biblia nos dice algunos detalles en cuanto a esto. Y vamos a ver cómo los medos y los persas, ¿no es cierto?, dice que cómo llegaron a obtener el reino, cómo ellos llegaron a obtener este reino. Alguna persona va a decir, sí, es que la profecía lo decía. Y es muy fácil decir, sí, es que la profecía lo decía. Sí, no, es que la Biblia, ¿no es cierto? En Daniel se decía que después de Babilonia iba a venir otro reino, entonces la palabra de Dios siempre se cumple así. Pero ¿y cómo se cumplió? ¿A quién usó Dios para cumplir la palabra? Vamos a ver algunos versículos. Quiero llevarte al libro de Daniel capítulo 5. Mira lo que dice Daniel capítulo 5, dice versículo 1, dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo a Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero, sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir a magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en mi reino.
Esto fue terrible. Dice que Babilonia estaba allí de fiesta. El rey Belsasar estaba allí, podríamos decir, dice la Biblia, al mando de toda esta fiesta. Dice que de repente, en su borrachera, dice que mandó a hacer algo que a Dios le desagradó, pero de tal forma a Dios le desagradó que puso fin a su imperio aquella misma noche. ¿Qué fue lo que hizo? Dice, mandó a buscar los vasos, dice, dice aquí, dice Nabucodonosor, su padre había traído, dice, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído. ¿De dónde? De la tierra de Jerusalén, del templo del Dios vivo. ¿Qué tenían aquellos vasos, aquellas copas de oro de oro y de plata, dice aquí, que había traído Nabucodonosor? Seguramente Nabucodonosor, ¿no es cierto?, las tenía guardadas en un lugar privilegiado, y dice que este hombre en su borrachera usó las cosas sagradas de Dios, aquellas copas de oro y de plata, dice, y la usó para tomar vino en su borrachera. Y mira lo que sucedió después. Dice que al instante, dice, aquella misma noche, dice que apareció una mano secreta, podríamos decir, y dice que escribió algo allí en la pared. Y dice que en este caso, ¿no es cierto?, el rey Belsasar dice que palideció, dice que sus rodillas daban una contra la otra. Pero esto es la historia, ¿no es cierto?, la Biblia la sigue relatando y sigue. Para esto quiero llevarte allí, dice, que al final, ¿no es cierto?, apareció Daniel y leyó lo que allí decía. Mira lo que dice Daniel 5:25, mira lo que dice. Dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, dijo Daniel. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Qué tremendo mensaje. Como aquí dice la palabra de Dios, dice que Daniel interpreta estas palabras que Dios, ¿no es cierto?, había escrito en la pared, y dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Qué tremenda decisión, qué tremendo lo que sucedió allí. Dice que cuando Belsasar, ¿no es cierto?, en su borrachera, en su fiesta, estaban de fiesta, dice que aquella misma noche Dios le quitó su reino y fue dado, dice, a los medos y a los persas. Pero mira, quiero llevarte el libro de Isaías, capítulo 44, si no me equivoco. Y vamos a ver, mira lo brillante que es la palabra de Dios. Mira lo brillante que es la palabra de Dios. Da gusto estudiar la Biblia. Mira lo que dice aquí. Vamos al libro de Isaías 44, 27 y 28. Isaías 44, 27 y 28. Mira lo que dice aquí. Dice, 27 dice, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Capítulo 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. ¿Cuál fue la estrategia
que Dios hizo usar, dice aquí, a Ciro para poder, en este caso, poder, ¿no es cierto?, derrotar al imperio de Babilonia. La Biblia lo acaba de decir en estos versículos. Dice que en este caso, ¿no es cierto?, los medios y los persas, en este caso Ciro en especialmente, ¿no es cierto?, el grande, dice que ellos idearon un plan. Y saben que podríamos decir, pero ¿y cómo esto sucedió en una noche? De la noche a la mañana, podríamos decir, como se dice por ahí. Pero saben que esto se venía, también podríamos decir claramente, se venía trabajando. ¿Podían en este caso ellos desviar el río de la noche a la mañana? No tiene mucha lógica. En otras palabras, ellos ya venían trabajando en esto. Ellos querían derrotar al imperio de Babilonia. No hallaban cómo su ciudad, sus portales, sus puertas, dice que eran inexpugnables, dice que era algo pero tremendo. Nadie podía entrar allí. Y dice que ellos, ¿qué cosa hicieron? Dice que empezaron a idear y dijeron, tenemos que entrar. Y a la larga entraron, podríamos decir incluso por las puertas principales, podríamos decir, solamente ¿qué es lo que hicieron? Hicieron una estrategia de desviar y bajar las aguas del río Éufrates, y dice, y las cruzaron, dice, prácticamente casi caminando. Y dice que en una noche de borrachera, de fiestas de Babilonia, dice, dejaron las puertas abiertas. ¿Y qué cosa sucedió? Y entró el enemigo, y mientras allí aquella mano, ¿no es cierto?, escribía allí, ¿no es cierto?, que el reino había sido dado a los medos y a los persas, y de que, ¿no es cierto?, que aquel reino había sido puesto en balanza y fue hallado falto. Dice que Dios esa aquella misma noche hizo cumplir su palabra. Hay mucho que pudiéramos meditar en esta historia, muchísimo, mucho, podríamos estar mucho rato aquí conversando y poder meditando y poder ir viendo, ¿no es cierto?, todas las cosas que sucedieron. Cómo Belsasar empezó la fiesta, por qué tomó los vasos sagrados, ¿no es cierto?, que habían sido traídos del templo de Jerusalén, que eran para uso sagrado. Dios no le gustó esto para nada, le puso fin a su reino, pero cómo por fuera también se estaba trabajando. ¿Cómo se estaba trabajando? La Biblia dice que Ciro, ¿no es cierto?, dice, hicieron secar el río, y dice que Dios, dice aquí en el versículo que me llama mucho la atención, dice, 45:1 dice delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán, dice. ¿Cómo, no es cierto, usaron ellos esta gran estrategia? La pregunta es, querido oyente, querido hermano, el enemigo tiene estrategias para poder llegar hasta ti. El enemigo tiene estrategias para poder hacer caer al pueblo de Dios. Y muchas veces nosotros podemos decir, sí, pero es que si Dios dijo estas cosas, se tenían que cumplir. Volvemos a decir lo mismo. Cómo la historia de la palabra de Dios se cumple. Pero vuelvo a decir lo mismo. Para que se fueran a conquistar, en este caso Babilonia, también Ciro, ¿no es cierto?, en este caso el grande, dice que también tuvo que tener una estrategia. Y déjame decirte algo. Sin duda, muchas veces el enemigo quiere hacer caer a los hijos de Dios y él también tiene estrategia. Estaba, ¿no es cierto?, meditando hoy día mismo sobre el famoso, ¿no es cierto?, caballo de Troya. Hay personas que incluso han llegado a decir que es un mito, otros dicen, ¿no es cierto?, que no, que eso fue totalmente realidad, ¿no es cierto?, cómo los griegos en este caso pudieron entrar y también hacer algo muy parecido a lo que hizo Ciro. Cómo, ¿no es cierto?, pudieron una ciudad que era totalmente amurallada, ¿no es cierto?, cómo ellos pudieron entrar.
¿Qué cosa tuvieron que hacer? Tuvieron que, ¿no es cierto?, con el tiempo pensar en una gran estrategia. ¿Y qué cosa le metieron? Dice, podríamos decir, ¿no es cierto?, que este famoso eh, caballo que ellos entraron adentro, ¿no es cierto? Y cuando ya estaban adentro, seguramente ya en las horas de la noche, ¿no es cierto? Dice que abrieron las compuertas y dice que a la larga, ¿no es cierto? Entraron a aquella ciudad que nadie podía entrar. Y dice que a la larga, ¿no es cierto? Terminaron, ¿no es cierto?, conquistando esto. Volvemos nuevamente a lo mismo. Muchas veces hay estrategias que el enemigo hace para entrar a nuestras vidas. Quisiera, ¿no es cierto?, meditar en un versículo que me llama mucho, pero mucho la atención. Está allí en el libro de Mateos 24:7. En el libro de Mateos, capítulo 24:7. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. Mira lo que dice Mateo 24:7. Quiero ir terminando esta meditación, ¿no es cierto? Espero que te haya gustado, que te haya agradado. Es para saber, para ir comparando historia y también ver cómo la palabra de Dios se cumple. Pero quiero terminar con algo que por favor quiero en este momento a la persona que escucha esto. Quiero pedirle sabiduría a Dios para no herir a nadie. Quiero pedir, ¿no es cierto?, que Dios nos dé inteligencia y también sabiduría y nos dé también humildad para poder aceptar el consejo. ¿Saben por qué? Nosotros sabemos hoy en día, hoy, lo que nosotros hemos vivido cuando miramos hace algunos meses atrás. ¿Qué es lo que nosotros como seres humanos hoy en día, ¿no es cierto? Hoy día, en pleno julio, ¿qué es lo que ya hace meses atrás terminó? Entre comillas terminó. Terminó, ¿no es cierto?, una pandemia, que las personas le pusieron, ¿no es cierto?, el COVID-19, que empezó, ¿no es cierto?, a finales del año 2019, 2020, 2021 y parte del 2022. Una famosa pandemia. Ahora yo me pregunto, cada vez que yo medito en esto, ¿no es cierto?, de la pandemia, cada vez que medito, y cada vez me convenzo más estudiando la palabra de Dios que esto sin duda ha sido un gran caballo de Troya. La pandemia ha sido un gran caballo de Troya del enemigo. ¿Cómo nosotros podríamos decir como seres humanos o como hijos de Dios, como tú lo quieras llamar, o como pueblo de Dios o como sea, hemos sido sacudidos, pero aparte de ser sacudidos, como hemos sido probados? Aquella persona que no quiera aceptar que con la pandemia se probó nuestra fe es porque muchas veces estamos ciegos. Tenemos que aceptar, querido oyente, querido hermano, querida amiga, que con la pandemia se probó nuestra fe, se probó nuestra valentía, se probó nuestro amor a Dios. Se probaron muchas cosas y se probó que si realmente nosotros como hijos de Dios o como individuos estamos preparados para algo grande en este mundo o quizás para una persecución o quizás para vivir en algún momento sin intercesor o vivir sin médicos o vivir sin un hospital o vivir sin alimentos o vivir sin un trabajo o vivir sin sanidad. Fuimos probados en todo eso. Y el gran caballo de Troya sin duda fue la pandemia. Cómo por miedo muchas personas acudían a los hospitales. Cómo por miedo a morir muchas personas, ¿no es cierto?, hicieron cosas que quizás terminaron dañando su propio cuerpo, siendo que la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y lo vuelvo a decir, le pido sabiduría a Dios, pero más que nada
seamos humildes, porque debemos meditar también en los tiempos pasados. La Biblia dice en Primera de Corintios capítulo 10, dice que las cosas que pasaron deben ser para nuestra enseñanza. Y déjame decirte, si yo te preguntara ahora a ti que estás escuchando este mensaje, ¿qué enseñanza a ti, siendo humilde y siendo muy sincero, porque puede que sea, esto es delante de Dios? Esto no es algo mío, esto es algo delante de Dios, siendo muy sincero y muy humilde y siendo muy autocrítico. ¿Qué enseñanza te dejó a ti la pandemia que acabamos de pasar? ¿Fue como un caballo realmente de Troya? Ahora que miras para atrás, ¿actuarías diferente de lo que tú actuaste? ¿O será que harías lo mismo que hiciste hace meses o hace años atrás, hablando del 2020, 2021, 2022, incluso hoy día 2023? Quiero terminar con esta reflexión diciéndote lo siguiente. El otro día, hace días atrás, 3 días atrás, nos invitaron, ¿no es cierto?, aquí en la casa a un cumpleaños. Y saben que conversando con las personas allí, ¿no es cierto?, en la casa, en este cumpleaños, llegamos al tema, ¿no es cierto?, de allí de la pandemia, cómo que lo que había sucedido y varias cosas más. Pero allí había una persona ya, ¿no es cierto?, de edad, una señora ya de edad, de experiencia, ya de edad, podríamos decir cerca prácticamente, o quizás más de la tercera edad, ¿no es cierto?, mayor de 65 años. Ya, presta atención. ¿Saben lo que ella en un momento nos dijo? Dijo lo siguiente. Dijo que empezó, ¿no es cierto?, una revolución en cuanto, ¿no es cierto?, a esto de ir al hospital, ¿no es cierto?, de encontrar sanidad allí, ¿no es cierto? Y ustedes saben a lo que yo me refiero. Pero me llamó mucho la atención cuando esta señora que va a una iglesia dijo lo siguiente. Mira lo que ella dijo. Presta atención. Dijo lo siguiente. Dijo ella, como miembro de la iglesia, dijo, yo llamé a mi pastora, dijo, y le pregunté si yo podía pincharme, dijo ella. Usó otras palabras. Si yo podía pincharme. Yo quedé pensando, no le dije nada, pero quedé pensando y pensaba yo entre mí, yo dije, ¿cómo podemos dejar que, ¿no es cierto?, que otras personas decidan por nosotros? ¿Cómo podemos pensar, ¿no es cierto?, de que hoy día no, porque quizás el líder de iglesia, no, es que el pastor de iglesia, no, es que fulano de tal allí, ¿no es cierto?, me dijo tal cosa, entonces yo tengo que hacer caso. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice que en los últimos tiempos habrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. ¿Y cómo nosotros debíamos actuar? Nosotros sabemos, dice la palabra de Dios, que nuestro cuerpo, dice, es templo del Espíritu Santo. Quiero leerte aquí, dice Mateo 24:7, que era lo que íbamos a leer. Mira lo que dice aquí. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Estamos viviendo principio de dolores. La profecía de Dios de Mateo 24 se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Daniel capítulo 2 se cumplió al pie de la letra. Daniel capítulo 5 se cumplió al pie de la letra. Y Apocalipsis capítulo 13, que es el imperio de la bestia, se va a cumplir y se está cumpliendo al pie de la letra. Queridos oyentes, queridos hermanos, ¿saben qué? Vuelvo a decir la misma reflexión. Ciro el Grande conquistó Babilonia con una estrategia. En esto, ¿no es cierto?, lo de los griegos, ¿no es cierto?, y el caballo de Troya y todo esto, también hubo algo prácticamente igual.
y llego a la conclusión que la pandemia fue un gran caballo de Troya, una especie, ¿no es cierto?, una especie, podríamos decir, de algo que quizás va a volver a suceder sin duda más adelante, una especie de preparación, una especie, esto, ¿no es cierto?, de la pandemia, algo como que no sé qué palabra realmente, ¿no es cierto?, usar, pero es algo que sucedió que a nosotros debe dejarnos enseñanza. ¿Cómo actuaste tú? Y la pregunta es para terminar. Ahora que ya miras para atrás, ¿no es cierto? Y ves los meses de la pandemia que ya pasaron, a pesar que te dice que va a venir otra mucho mayor, ¿estás preparado para otra? ¿Estás preparado para otra pandemia? ¿O será que actuarías de la misma forma? ¿O cambiarías muchas formas de la que actuaste? ¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto a esto? Si mi pueblo, que mi nombre invoca, se humilla y me buscan de todo corazón, yo sanaré su tierra, perdonaré sus pecados y tendré misericordia de ustedes. Eso fue lo que en este caso, ¿no es cierto?, Dios le dijo a Salomón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios tenga misericordia de nosotros. Volvámonos a Dios. Él tiene misericordia, todavía estamos a tiempo. Hayas hecho lo que hayas hecho, haya hecho yo lo que haya hecho. Dios todavía tiene misericordia con sus hijos. Volvámonos a Dios. Quiero agradecer a las personas que escuchan. Si no te has suscrito, suscríbete en el canal. Te invito a suscribirte, pero te invito muy en especial a poder, en este caso, compartir este mensaje y mandar saludos muy especiales, ¿no es cierto? Siempre lo digo, a México, a Colombia, Argentina, aquí mismo a Chile, a Guatemala, a Honduras, se escucha por Haití, ¿no es cierto? También a Brasil, a varios países, ¿no es cierto?, que se escuchan. Que Dios los bendiga. Recuerda compartir. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.